Bueno, si os parece, vamos a empezar, pues, y Vale. vamos a hablar de los temas que he ido apuntando que me habéis ido pidiendo. Algunos me lo pidieron hace ya tiempo, y otros son de hace poco, etcétera. He ido sumando las preguntas que me habéis hecho. Vamos a empezar por una, la primera. La primera que se me hizo y hace tiempo es, ¿se puede hacer mal de ojo o algún maleficio contra alguien? Porque claro, se estaba hablando de que si se hacía, de que si se podía hacer o no, que si era mentira, si era superstición. Ah, a ver, poder, se puede y a la vez no se puede. Depende de varias cosas, pero la primera de todas es depende de cómo esté yo. Si a mí alguien me quiere hacer Claro. mal de Mm. ojo, si yo no tengo, o sea, si soy íntegro, si estoy conectado con mi esencia, si no tengo defectos fuertes, etcétera, ya pueden cantar misa y encantos, encanteris y bueno, lo que sea, que no me va a afectar para nada. A mí no me puede, ni a ti ni a nadie, ¿vale? Hacer nada si no tengo ningún agujero en mi estructura evolutiva. No digo que tenga que ser perfecto, pero sí que no tenga que tener los defectos típicos del ser humano. Ahora bien, si yo tengo defectos, por ejemplo, soy celoso, una energía negativa que me desee mal, partiendo de otra persona, su mente y sus emociones impactan conmigo y provocan vibración en lo que tengo de defectuoso, en lo que tengo de negativo. Por lo tanto, aumenta en mí eso negativo. Si soy celoso, van a aumentar los celos y eso me va a causar problemas. Pero si tengo rabia, si tengo ira, si tengo envidia, cualquier defecto que pueda tener yo, me lo potencia de tal manera que tarde o temprano me hará daño o provocará que alguien se cabree conmigo por lo que estoy haciendo o diciendo, o esa energía dentro, aunque no salga, me va a quemar algún órgano y provocar alguna enfermedad. O sea, ¿es posible? Sí, pero a la vez, según cómo estés, si tú cultivas la serenidad, la paz, meditas a menudo en el sentido de eso, buscar la paz y la conexión con tu Dios interno, pues no pueden hacerte nada. Hay otra manera en la cual no te pueden hacer nada y es cuando estás seguro de que nadie te puede hacer nada. O sea, dicho de otra manera, cuando te proteges mentalmente en el sentido de bloquear cualquier posibilidad, ¿vale? Y entonces la mayoría de maleficios, males de ojo, etcétera, no te pueden hacer nada, tampoco. Pero sí que si no estás en el camino espiritual, algún problema tendrás, casi seguro, o algún defecto, y entonces por ahí podría entrar esa energía negativa, ¿vale? Y además, tampoco es tan fácil, por parte del que lo quiere hacer, como la gente se imagina. Se necesita mucha potencia para poder afectar a otro. Aún se necesitan las dos cosas, potencia por parte del que teóricamente ataca y debilidad por parte del que es atacado. Evidentemente, si el que es atacado cree que le pueden hacer daño, acaba de abrir la puerta. Por lo tanto, le harán daño. Bueno, si alguien quiere hacerle daño, claro. Todo esto yo lo vi en Canarias, cuando viví allí, había, no sé cómo está ahora, porque ya hace muchos años, hace más de 20 y pico años que fui. Entonces, en ese momento había mucha santería, mucha, ¿vale? La santería es, bueno, una religión original que viene bueno, de Centroamérica. Y allí estaba pues muy fuerte. Y yo me acuerdo de que yo me alucinaba cuando oía que una madre había hecho lo que llaman bueno, ¿cómo le llaman? Un hechizo para que su hija no se fuera de casa. Una hija que ya empezaba a ser mayor y que quería irse, pues para que no se fuera de casa. Otro que hacía un amarre para que su mujer, bueno, la chica que le gustaba no se fuera con nadie más que con él. Cosas de ese estilo, muy egoístas, así estaba lleno. Y casi todo el mundo creía en ello. Resultado, caían como moscas. Cada dos por tres había alguien que se sentía mal, enfermaba, tenía problemas. Y yo al principio alucinaba, era muy joven,
y no sabía mucho sobre esto. Y decía, al principio no creía que existiera, que era mentira todo, pero tuve que aceptar que existía. Pero también luego con el análisis y el tiempo me he dado cuenta de que, por un lado, había la creencia por parte de casi toda la sociedad, incluso de gente culta, de que eso era fácil de hacer. O sea, que cualquiera de los que saben hacerlo, le pagabas y te hacía un hechizo a otra persona, un maleficio, y esa persona caía mal, etcétera. Y todo el mundo lo creía. Entonces todo el mundo tenía la puerta abierta. Aparte de que en ese momento había mucha emocionalidad desbocada allí. Yo lo viví, que había mucha emocionalidad negativa, digamos, pues que eso, como os he dicho, pues lo potencia o lo facilita. Pues vamos, horrible, ¿vale? Hasta que empecé a darme cuenta de que había gente que quería hacerme daño. Al yo dar cursos de crecimiento personal, rápidamente fui blanco de los que no querían que la gente mejorara. Y me empezaron a hacer, me decían, ¿vale? hacer eso, maleficios y todo eso, manos de ojo, etcétera. Y yo no notaba nada. Pero claro, por un lado, estaba en una época muy centrado. Yo meditaba 3 veces al día en ese momento, 45 minutos 3 veces al día. O sea que, y bueno, estaba todo muy bien, muy equilibrado, no noté nada. Pero a gente que conocía sí, le iba pasando. Bueno, pues eso, que hay que saber que si tú estás bien, nadie te puede hacer nada, ¿vale? Por potente que sea. Si tú estás mal, tampoco te van a hacer nada si la persona que quiere hacerte no tiene potencia. Y el decir no tiene potencia, pues no ha aprendido a concentrar sus emociones, cuidado, porque no tiene que ver con la mente, sino con las emociones que atacan directamente a tu plexo solar. Si es alguien que tiene unas emociones muy fuertes y las sabe concentrar con una imaginación o un ritual sobre ti, es posible, si estás débil, que te hagan algo. Pero aparte de eso, en sí mismo, la esencia de la persona protege lo suficiente si estás conectado con ella para que no te pase nada. Vale, como siempre me parece que me he alargado mucho y que he dado lío, que puedo haber creado confusión, pero me parece que ha quedado claro, ¿no? En cuanto a que se puede, pero a la vez no debéis tener miedo a ello. En el caso de que alguien te diga, te voy a hacer mal de ojo, ríete en su cara. Eso lo desconcertará lo suficiente como para que ya le pierda potencia a ella. Y luego tú simplemente céntrate, medita. Y si quieres, puedes usar la técnica de protección mental, esa que enseño yo, que tenéis en un vídeo grabado en mi canal por si queréis, que lo que haces es ponerte luz, una campana de luz, ¿vale? Un óvalo de luz o como quieras llamarlo, que en realidad lo que estás haciendo es llamar a tu alma para que te proteja dándote más luz y por lo tanto evitando que te puedan hacer daño. Pero si tú estás centrado, no necesitas nada. Vale. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Sobre este tema. No. Vale. De acuerdo. Pues vamos a la siguiente. Me pidieron que hablara sobre la diferencia entre dolor y sufrimiento. Sí, aunque a veces lo ponemos como sinónimo, pero no lo es. Hay una gran diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor, hasta cierto punto, es inevitable, puesto que si me dan una torta, me va a doler en la cara. Si me caigo de rodillas en un lugar donde hay piedras, no sé qué, me puede hacer daño. Y eso es inevitable. Tanto si estoy en el camino común como si ya tengo la 4ª iniciación y soy un maestro, como quien dice. Lo que es el cuerpo físico y evidentemente sus nervios, los nervios que tenemos en el cuerpo, pues reciben el estímulo doloroso y el cerebro se entera de que hay dolor ahí. El dolor no es agradable, pero no es ni bueno ni malo. En realidad es un aviso, mejor dicho, sí, es bueno. Es un aviso de que hay algo en tu cuerpo que no está bien. Punto. Por lo tanto, es inevitable, todo el mundo puede tener dolor en cualquier momento por alguna razón física. En cambio, el sufrimiento es emocional mental, no es físico. Y este sí está bajo nuestro control, si lo aprendemos, ¿eh? No, o sea, de naturaleza no, pero
Cuando despertamos al cuerpo emocional, eso a partir de una cierta edad, de muy jóvenes, ¿vale? Que empezamos a tenerlo, o en nuestra evolución, cuando entramos en la etapa de la Atlántida, que la raza Atlántida, que fuimos nosotros, pues empezó a desarrollar el cuerpo emocional, empezó a sentir una emoción negativa que tiene que ver con el rechazo al dolor. Evidentemente no nos gusta, lo rechazamos. Pero una cosa es apartarse físicamente de lo que te causa el dolor y la otra es psicológicamente querer huir de algo que hay ahí. Y entonces desarrollamos el sufrimiento. Sufrimos porque nosotros decidimos que eso es malo para mí. Es diferente. Tú puedes sentir dolor por una bofetada, por una enfermedad, etc. Pero puedes decidir sufrir o no sufrir. Tú puedes tener una enfermedad que te causa dolor y decidir conscientemente que tú no vas a sufrir por eso, que vas a seguir viviendo lo que puedes, ¿vale? Con las limitaciones que la enfermedad te dé, y vas a buscar en todo caso, por ejemplo, analgésicos para que no te duela, buscar curación, etc. Pero el sufrimiento psicológico depende de tu decisión, aceptación o no. Yo no acepto el sufrimiento, el dolor, pues si lo hay, no hay más remedio que aguantarse, lo acepto y miro de corregirlo. Pero en el sufrimiento la mayoría de la gente lo que hace es darle vueltas al problema. Tengo ese problema porque no tiene que ser solo una enfermedad física. Podemos sufrir porque nos ha dejado la pareja, porque mi madre no me hace caso, o al contrario, me hace demasiado caso, porque en el trabajo no me valoran. Y en el 90% de esos sufrimientos interviene el orgullo y el egoísmo. No me hacen caso en el trabajo, no me valoran. ¿Dónde está el problema? ¿Cuánta gente hay que no te va a valorar? Mira, como mínimo 7.000 millones de personas del mundo no te valoran. ¿Verdad que por eso no sufres? Entonces, ¿qué te importa que haya uno o dos que no te valoren? Por ejemplo, si te lo piensas, te darás cuenta de que en realidad te está tocando el ego, el orgullo. Y quien dice eso, la mayoría de las veces es así, ¿vale? Hay variantes, pero en el fondo el sufrimiento casi siempre tiene que ver con el ego. Y eso es controlable, hoy tanto, del todo, pero requiere control emocional. O sea, quien no ha llegado a la segunda iniciación no puede controlar del todo el sufrimiento. De eso habla el budismo, precisamente, de llegar al desapego y al no sufrimiento. Y te habla de que una serie de causas y todas van a parar a lo mismo, el ego. ¿Vale? Entonces, fíjate que es muy diferente. He dicho que es emocional mental, porque es una emoción a la que le añadimos un pensamiento repetitivo. Le vamos dando vueltas mentalmente a esa sensación, con lo cual tiene un problema muy grave. ¿Recordáis la máxima, la energía sigue al pensamiento? Pues si tú tienes un pensamiento centrado en un sufrimiento, en una emoción de sufrimiento, va a ir aumentando. No te lo quitarás por mucho que le des vueltas. Al contrario, de ahí viene que seguro que te has fijado que cuando sufres por alguna razón, da la sensación de que cada vez es más fuerte, que llega un momento en que no lo soportas, no puedes soportarlo. Pues se puede revertir y hacer al revés. Deja de darle comida, deja de darle energía a esa emoción y céntrate en otras cosas buscando lo positivo que hay en tu vida, etc. Y poco a poco dejarás de sufrir, aunque puedas seguir doliéndote. El sufrimiento viene que, fijaos que se nota mucho en los niños. Un niño pequeño se cae, inmediatamente se levanta llorando y se va a su madre. Si puede, claro. Llorando, llorando porque le duele, le duele, le duele. La madre le dice tranquila, eso del sana, sana, culito de rana, o no te preocupes, o le pone la mano encima, lo acaricia. 10 minutos más tarde el niño ya está corriendo por ahí y seguro que todavía le duele, pero nada que ver con lo que le dolía y el sufrimiento que tenía. Bueno, pues nosotros igual, pero no hay mamá ni papá que nos pueda ayudar en eso, tenemos que hacerlo nosotros. Bien, segunda pregunta contestada. ¿Alguna pregunta por parte vuestra? ¿Algún comentario? Vale, de acuerdo.
También me hablaron de algo parecido, en este caso es diferente, pero que también es una aparente polaridad, que es la diferencia entre salud y bienestar. Pues es exactamente la misma historia que os acabo de contar, solo que aplicada a otra historia. La salud es lo físico, cómo tienes lo que llamamos la homeostasis, tu cuerpo. Si tu cuerpo está bien, no duele, no hay ningún problema, funciona todo correctamente, tienes salud. Y si no, tienes enfermedad. Estos serían los opuestos. Pero el bienestar no tiene necesariamente que ver con la salud. Hay bienestar, pero eso es psicológico, es bienestar, sentirte bien. Evidentemente, si hay dolor, es difícil que tengas bienestar, ¿vale? Si hay dolor, si estás enfermo, el bienestar no está, ¿de acuerdo? Pero quiero decir que el bienestar no significa tener salud. Tú puedes tener enfermedad, o sea, no salud o no suficiente salud, y tener bienestar, porque el bienestar es, como le he dicho, lo del sufrimiento, lo contrario, pues es estar bien contigo, con lo que tienes, con tu mundo, con tu entorno, estar bien. Y eso, aunque no lo parezca, porque todo el mundo siempre dice, es que tengo mala suerte, es que no me quieren, es que yo qué sé, ¿vale? Me falta dinero, pero todo eso es un decidir yo que eso es lo contrario del bienestar, que es sufrimiento. Yo sufro porque no tengo lo que esperaba que tuviera. Y es una decisión. Yo puedo decidir que no tengo lo que quería, pero puedo estar bien y ser feliz y tener bienestar. ¿Vale? O sea, una cosa es lo físico, la salud en este caso, y otra lo psicológico, el bienestar. Es lo mismo que he comentado antes, pero aplicado a otras dos palabras. Vale, otra pregunta, esta también bastante profunda, porque a veces no se entiende por qué hay hijos que no quieren ver a la madre o al padre. Vale, esta es la pregunta que se me hace. Si se puede saber en astrología por qué hay hijos que no quieren ver a la madre o al padre. Bueno, esto se podría generalizar diciendo que hay relaciones entre padres e hijos que son muy hermosas, otras simplemente muy tranquilas, otras muy de dependencia, que es lo contrario de no quererlos ver, sino necesitarlos, y eso también es negativo, y algunas veces que no se soportan por alguna razón y se pelean, etcétera. Vale. A ver, la respuesta, sí, bueno, a la pregunta hay dos respuestas. La primera, si se puede saber en astrología, sí, sí. En la astrología que yo trabajo, el método Huber, tenemos lo que llamamos el modelo familiar, que en el momento, en la carta natal, que es la posición de los planetas en el momento de nacimiento, hay un planeta que representa al padre, un planeta que representa a la madre y un planeta que representa al niño o niña, ¿vale? Que cuando somos niños no somos ni hombre ni mujer, sino niños, ¿vale? Entonces, padre, madre e hijo, pues están ahí. Y eso, para los que sepáis algo de astrología, nosotros lo tenemos en cuenta como el sol representa al padre. Cuando somos pequeños, cuidado, de mayores, representa la manera de ser masculina. ¿Quién soy yo? Ya que soy hombre, pues el masculino, pues el sol me representa a mi parte masculina, pero también a la tuya, aunque seas mujer, ¿vale? Tu parte masculina. Saturno representa a la madre. El padre es el sol, la madre es Saturno. Cuidado, porque en la astrología clásica se decía que era la luna. Y no. Si analizas bien lo que hace la madre, el rol de madre, independientemente de que es femenino, sí. Y claro, al ser femenino, pues el sol sería el masculino y la luna la femenina. Sí, la luna es la parte femenina del ser humano. Eso es cierto, ¿vale? Pero el madre es un rol. La mujer, cualquiera de vosotros que sois mujeres, los que estáis hoy conectadas, pues no sois madres. Probablemente lo seáis, pero no lo sé, pero probablemente. Pero eso no os define a vosotros, a vosotras. Sois mujer. Bueno, primero sois seres humanos, evidentemente, que es más amplio, y luego dentro del ser humano sois mujer, ¿vale? Pero mujer puede ser madre o no.
Hay muchas mujeres que no son madres, ¿vale? La parte de madre es uno de los roles, al igual que podéis ser esposa, pareja, ¿vale? Podéis ser hija, podéis ser hermana, podéis ser tía, podéis ser madre, ¿vale? Cualquier rol social es posible que la hagáis y algunos los tendréis, otros no. Por eso la madre no es la luna, sino que es Saturno, que Saturno es precisamente el planeta, la parte psicológica que nos busca proteger, que nos busca enseñarnos a sobrevivir. Y ese es precisamente el trabajo de la madre. La madre, aparte de ser mujer, no, su rol principal no es dar cariño. Se supone que sí, pero no es lo que es más importante de tu madre. Lo más importante de tu madre ha sido el que te enseñara a sobrevivir, que te diera la vida físicamente, primero, que te alimentara. No lo hizo el padre, ¿eh? Lo hizo tu madre, seguro. Y luego, además, que te enseñara a caminar por el mundo. Esto no lo hagas, esto es peligroso, cuidado, mira antes de cruzar la calle. Cosas de ese estilo, es la madre la que te lo enseña. Insisto, no el padre. Cuidado porque un hombre puede hacer el papel de madre, igual que una madre puede hacer el papel de padre. Pero quiero decir que a veces, bueno, en una familia monoparental que solo está el padre, por ejemplo, la madre se murió, el padre tiene que hacer ese rol. Y se hace como se puede, ¿vale? Por eso digo que es un rol, no una esencia. Entonces, Saturno representa a la madre y la luna representa al niño o niña que es infantil, movido, sentimental, pura emoción, y eso sí es la luna. Vale, pues según qué aspectos tienen estos tres, podéis tener una idea de cómo se relaciona el padre con la madre, el padre con el hijo y la madre con el hijo o la hija, ¿vale? El padre con la madre es según la visión del niño, ¿eh? Cuidado, porque a lo mejor los padres se entienden bien, pero el hijo los ve mal, por la razón que sea. Pero si hay una tensión entre el Sol y la Luna, una cuadratura, una oposición, hay un problema entre ese niño o niña y su padre. Lo hubo de pequeño, seguro. Probablemente luego de mayor prevalecerá también, pero eso ya depende de cómo madure. Pero sí, se puede ver. Entonces, que no quieren ver, no se ve en la carta, que no quiera ver al padre. Lo que se ve es que hay una tensión importante, un problema, y así lo explico cuando veo en la carta. ¿Verdad que tuviste un problema importante con el padre? Y lo digo en pasado por si ya lo has solucionado, pero de niño y joven hasta, no sé, hasta los 15, 20 años, entre los 15 y 20, está seguro cuando está eso. O con la madre. Entonces sí, se puede saber. Esta es la primera parte, se puede saber perfectamente. Pero luego está el por qué. Porque la pregunta dice, ¿por qué hay hijos que no quieren ver a la madre o el padre? ¿Por qué? El por qué no... A ver, la psicología te dirá porque ha habido algún trauma, porque los padres hicieron esto, lo hicieron lo otro. Es posible, pero eso no es la razón última, la razón verdadera. La razón verdadera es porque este niño o niña, en su anterior vida, cuando era maduro, causó algún problema, causó problemas con el hombre o la mujer, el padre o la madre. Por alguna razón, a lo mejor él fue el padre o fue la madre de alguien y trató mal o causó algún problema a sus hijos. Y ahora, en esta, como sigue teniendo esa manera de ser, aparece ese problema que hay entre la parte masculina y la parte femenina, que eso ya es no el rol, que es madre o padre, sino la energía masculina o la energía femenina. Si hay una cuadratura entre el Sol y la Luna, aquí yo te podré decir, ahora tu padre y tú tuviste un problema, ¿vale? Una tensión importante, quizás no lo quieres ver porque es que te hizo la vida imposible, etcétera. Vale, sí. Pero en el fondo, en tu interior, tienes una lucha entre tu parte masculina, el Sol, y tu parte femenina, la Luna. Entre el razonamiento y el sentimiento hay un conflicto importante en ti,
mientras no lo arregles, irás teniendo en las diferentes vidas eso, problema con el madre o con el padre. Por lo tanto, se puede saber y el por qué se ve en que hay algo que hay que solucionar que tiene que ver con eso. Evidentemente, el detalle exacto, no, porque además no importa. Si fue porque yo me peleé con un hijo o me peleé con una hija, ¿qué importancia hay? Si es porque, da igual, los hechos en concreto no importan en realidad. Hay una energía equivocada, mal entendida y por lo tanto mal usada que hay que solucionar. Y eso hay que trabajarlo. Ahí es donde puede ayudar la psicología histológica, hacerte ver, si puedes aceptarlo, que el problema está en ti. No es que mi padre era un hijo, bueno, vale, sí, puede que lo fuera, pero tú lo atrajiste a tu vida porque tú lo tienes ahí dentro, es un problema tuyo. Vale, esto es un tema más complejo, como podéis ver, pero muy interesante y ayuda a situar en su lugar los problemas que tienen que ver con los padres. Porque si se acepta lo que estoy diciendo, os daréis cuenta de que entonces el padre o la madre no tienes que luchar contra ellos, aunque sean todo lo que tú quieras. Si son de los que te abofetean, lárgate, apártate en cuanto puedas. Lógicamente, no se trata de ir poniendo la mejilla, no es eso. Pero perdónalos, porque ellos, por un lado, son lo que se llama agentes del karma, de tu karma, están haciendo lo que tú necesitas para que aprendas, ¿vale? Aunque sea algo negativo. Pues, perdón, como había Mili que me estaba llamando, diciendo si se podía conectar. Vale, ahora ya la tengo aceptada. De acuerdo. Pues darte cuenta de que es tu karma y a partir de ahí ellos hacen el papel, el rol de malos en tu película. Y ahí es donde tienes que decir, por un lado, gracias, aunque me haya dado muchas bofetadas, por ejemplo, ¿vale? Gracias mentalmente, no hace falta que se lo digas físicamente, ¿eh? Pero mentalmente puedes darle las gracias porque te ha hecho un favor haciéndote vivir tu karma que necesitabas vivir. Y luego, por otra parte, ellos han venido a tu vida, o tú a su vida, que es equivalente en este caso, porque tú los has atraído. Tu manera de ser necesitaba eso para verlo reflejado fuera. Uno a sí mismo no se verá, si tiene ese defecto, ese problema entre parte masculina y parte femenina, uno a sí mismo, pues no se ve la cabeza del padre y la cabeza de la madre, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil verse a sí mismo este tipo de problemas internos. Pero si tienes a alguien que te lo está representando, haciendo el papel de malo, ahí te tienes que enfrentar a ese problema. Y tarde o temprano puedes desarrollar algún sistema para solucionarlo. Te obligará a trabajarlo. Y por lo tanto, es muy bueno que haya pasado eso. Teniendo en cuenta todo eso, es cuando tú puedes perdonar a esa persona que te ha hecho daño, ¿vale? Porque sabes que, a ver, si estuviera elevado espiritualmente, no te lo habría hecho, tendrías que haber buscado otro, ¿vale? Eso está claro. Pero aunque precisamente no está suficientemente elevado, por eso ha aceptado un papel, digamos, negativo en la película, pero te ha servido, te ha hecho de maestro realmente o maestra. Por lo tanto, vale, no llega al nivel superior, por lo tanto, es ignorante. Perdónalo por su ignorancia y agradécele que ha hecho un papel que te obliga a despertar. Insisto, no se hace físicamente, porque lo más probable es que se te rían en tu cara, no te va a entender si lo haces así. Pero estamos hablando de una persona, tú, que estás en el camino espiritual y que por lo tanto sabes que tienes que trabajarte tú. No ni pelearte, ni buscar soluciones fuera, ni con nadie, sino con tu interior. Bueno, siguiente. ¿Tenéis alguna cosa que preguntar o comentar sobre este tema? ¿Ha quedado claro? Bueno, sí, una pregunta. Si hablamos de los hijos, Sí, has dicho que están representados por la luna. sí. Vale. Entonces, si tienes una cuadratura con la luna negativa,
vas a tener problemas, entre comillas, con los hijos. Mm, Pero, no, no. ah, Tú como hijo. No representa a los hijos. Te ah, representa a ti como hijo o hija. la luna, La vale. luna, sí. Entonces, a los hijos, ¿qué los representa? La casa 5. La casa 5. Sí. Y si hay un planeta en la casa 5, pues ese Si, si sería el hay, si representante. hay, si hay muchos o tienes muchos hijos, no Sí. todos salen igual. No, pero a ver, si Es un en la poco casa confuso, 5 ¿no? puede haber varios planetas. Ahí yo me he encontrado muy a menudo con 2 o 3 planetas en la casa 5. De hecho, me encontré uno que tenía 6, pero vamos, es un caso rarísimo. Lo normal es que haya 1 o 2 planetas en la casa 5. Y entonces, estos 2 planetas son representantes de tus hijos. Y lo que ocurrirá es que si tienes 4 hijos, por ejemplo, ¿vale? Y tienes solo 2 planetas, habrá un grupo de estos hijos que se De un parecerán al planeta. primer planeta y otro que se parecerán al segundo. Si solo hay un planeta, todos se parecerán bastante, pero Yo claro, tengo casi todos los planetas en la casa 5, ¿eh? mira, vale, pues Y entonces, por eso te lo digo. y tienes Y varios además hijos, tengo el sol allí. vale, y No tengo bastantes hijos para tantos planetas. vale, entonces habrá algún hijo que Puede, se habrá apropiado de la energía hay, de dos hay planetas. de todo, tengo de todo, ¿no? Vale. Tengo tres. Sí, 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 Pero, claro, yo pensaba, bueno, si es la luna, todos no son, todos son diferentes, todos sí, actúan distinto. Vale, ahora lo entiendo. O sea, uno será de un planeta, el otro de otro planeta, o exacto. sea, O uno será también, de Marte, otro será de... sí, Vale, pero vale, también vale. podría ser que Ahora lo entiendo. como cada planeta tiene bastantes características diferentes, podría ser que uno cogiera una parte de esa energía del planeta y otro se dedicara a coger otra cosa, a representar a otra cosa. Eh, Vale, vale, por ejemplo, vale, vale. Ya lo he entendido, ya. vale, de acuerdo, Ya. no hace Lo Y falta. los que confundía no, con lo de la luna. y Dime. los que no tienen ningún, o sea, que no Sí, tenían que haber tenido hijos, pero los tienen, sí, sí, ocurre eso. Esto también ocurre. es que esa soy yo. Ya, no, a mí también me pasa. He cuidado 3 hijos y todos muy diferentes y no tengo ningún planeta en la casa 5. Exacto. Vale. Es A ver, que, entonces casi podríamos decirlo, mira, es que soy masoquista. Decidí tener hijos, aunque no. Cuando no hay planetas en una casa, esto es válido para la casa 5 los hijos, pero también para la casa 7 la pareja, cualquier casa, ¿vale? Si en una área o en una casa no hay planetas, significa que tú cuando naciste no tenías ninguna obligación de ya, hacer algo importante en esa casa. Obligación. Podías o no. Dependía de ti y depende de lo que decidas en esta vida. libre albedrío. O sea, sí, exacto. Ahí es donde somos más libres. Donde hay planetas, Claro, somos poco libres, porque nuestra energía se pone ahí y hace cosas, etcétera. Cuando no hay planetas es como si el alma te dijera, bueno, mira, tú mismo, si quieres tener hijos, tenlos. Y si no, pues no los tengas. No te va a pasar nada porque no es una misión primordial a vivir en esta vida. En otras seguramente, pero en esta no. Entonces nos dejamos llevar por o nuestro sentimiento interno y libremente decidimos, o cuidado, que a veces nos dejamos llevar por lo que la sociedad espera de nosotros. sí, 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 sí. Las Eso ha mujeres, sido a mí. ya sabéis que antes era obligatorio tener hijos, si no había habladurías y historias. Entonces, más de una mujer que no venía a tener hijos ha terminado teniendo porque el marido quiere, porque la familia quiere, porque todo el mundo. Y es que, claro, te hace sentir mal, etcétera. Podría ser esa una de las razones. Y la Sí, otra sí, sí. es que también a veces decides, bueno, en mi caso, por ejemplo, tiene que ver con el karma, porque yo no tengo planetas, pero sí tengo el nodo sur. El nodo sur en la casa 5 significa que en la otra vida me lo pasé muy bien teniendo hijos, ¿vale? Pero no cuidándolos. Y Y, ahora Ah, vale. pues tenía pendiente, vale, parece ser que y tenía ahora que... toma, toma. No, yo no quería tener hijos, lo tenía clarísimo. Y de hecho, no he tenido ningún hijo. Físicamente, no. Pero me casé con una mujer que tenía 3. Y además eran pequeños, con lo cual el pequeño tenía 9 meses cuando me casé con mi mujer. Jolín. Pues, sí, cambié pañales incluido,
y de alguna noche de no dormir. O sea que vamos, tuve hijos y he estado 20 años cuidando niños. Bueno, hasta que fueron mayores, claro, fueron desapareciendo de la casa, lógicamente, independizándose. Pero eso tiene que ver con que en la otra vida, pues parece ser que no quise. Y entonces decidí aceptar ese karma. Venga, vamos a arreglarlo antes de que me den hostias. Entonces, pues vale, uní el amor con los hijos, casa 5, venga, va. Y no me arrepiento, ¿eh? O sea, siempre lo digo, mis hijos lo saben, me No, siento hombre, padre claro. y ellos también. Podía ver, porque he oído muchas veces en películas y en gente, que cuando hay una pareja que se une y uno de ellos tiene hijos, a veces hay problemas, que los hijos no aceptan a la pareja, o si tienen dos hijos de diferentes parejas que se pelean entre sí. No, 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 no. Todo funcionó muy bien. Qué guay. Sí, exacto. Por eso estoy muy contento. Y ahora yo tengo 3 hijos que me quieren, ellos saben que yo les quiero y ya está. Y no tengo ningún planeta. Al principio me volvió loco eso, ¿eh? No tengo ningún planeta en la que Y yo, y yo. Pero bueno, vale, no me puedo quejar en ese sentido, No, Ya. no, no, no. pero O sí que sea, hay gente que sí. que yo con tantos planetas me faltan hijos. No digan nada. No, perdona, que voy por el sexto nieto. Ah, Sustituye. vale, vale, es equivalente, ¿verdad? Sí. Sí, a ver, los nietos muy a menudo ocupan un rol de hijo, ¿eh? De hijo Sí, pequeño, porque sí. te los Ya pasan, vale. voy por el sexto ya, ¿eh? O sea Vale, sí, sí. que Por me eso tenía tienes que tantos tocar. planetas Por ahí. eso- Tantos, claro. Vale, No, vale. O sea pues Puede ser también de lo que habláis de los nietos y todo, de responsabilidades o no, o eso no tiene nada que ver. ¿qué quieres decir? Responsabilidades que le falta aprender o trabajar, que por eso lo tiene. Sí, puede Sí, ser sí. responsabilidades o apego, trabajar el apego, responsabilidad, no sé. Desde luego, cuando estamos trabajar en el tengo camino que trabajar algo, no lo sé qué es, pero Sí, sí, algo. No, yo lo digo por mí, hay responsabilidades, el apego, o sea, y, es que a ver, siempre es por algo. Si te pones a claro, pensar, claro. Por casualidad nunca ocurre nada de sí, 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 importante. Sí. A ver, cuando estamos en el camino espiritual, se nos pone delante muchas tareas que tenemos que aprender sí, o mm, aprenderlas, porque pasamos de ellas hace tiempo, sí, o sí, a lo sí, sí. mejor solo es pulirlas, pero debemos aplicar, pulir y mejorar, etcétera. Entonces, yo en mi caso, aparte de que supongo que fue eso por habérmelos dejado por ahí sin cuidarme, sin cuidarlos de cuando en la otra vida, pero aparte de eso, aprender todo lo que se aprende cuidando niños, si eres responsable, como bien dices, pues se aprende muchísimo y digamos que te perfecciona también. Aprendes a amar, a cuidar, etcétera. Entonces, quien dice eso dice nietos, etcétera. Por un lado, puede ser falta de responsabilidad en otra vida y ahora te ponen más y cuando dices, bueno, ya tengo bastante, te ponen 2 más. O simplemente que vienes a pulir esa energía. Si tienes tantos planetas en la casa 5, Leo, significa que me para toca. ti los hijos ya son muy importantes. Entonces, quizás, en tu caso es, oye, aprende a relajarte un poco, porque en la próxima a lo mejor tienes un equipo de fútbol. O sea, mejor que no sea tanto, digo yo. Pero vamos, puede Sí, ser sí. eso de la responsabilidad, sí, sí, perfectamente. Mm, Bueno, ¿algo más sobre este tema? no, Pues siguiente. Pregunta, ¿qué es el aburrimiento? Ay, lo que siento a veces, claro. A ver, el aburrimiento es algo mental, no es una emoción, aunque a veces lo parece, es un problema mental que tiene que ver con, con el ego también. ¿Por qué? Me aburro porque estoy esperando algo que me distraiga. No sé estar quieto. Los animales nunca se aburren. Hay gente que lo dice, ¿te parece que se esté aburriendo? No, no. Yo tengo el ejemplo de mi gata, que puede pasar horas ahí sentada en la cama o en un sofá o algo así sin hacer nada. ¿verdad? Y Sí, yo sí, ahí no sí. soy capaz de estar tanto rato de ninguna manera. Y ellos sí. Y quien dice los gatos, los perros, quien sea. No tienen aburrimiento porque no piensan. Su mente está incipiente, no pueden dedicarse a eso y por lo tanto tampoco tienen ego. Si yo me aburro es porque mi mente, y sobre todo mi ego, mental, pero mi ego,
quiere acción, quiere movimiento. La mente sabéis que no para constantemente, ya lo habéis visto. Piensas una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, pero necesita movimiento y como no se lo dan, se enfada. Así, pues ahora me aburro. O sea, es una reacción. Y entonces, quien está en el camino espiritual, es un decir, es malo aburrirse. ¿Por qué? Porque significa que no estás haciendo nada, evidentemente. Pero, por otro lado, si sabes controlar tu mente, puedes meditar y transformar ese no hacer nada, ni física, ni emocional, ni mentalmente, con conexión con el alma. Tienes que quedar en blanco, que es un decir, no se queda en blanco, pero bueno, para digamos, poder controlarte y no pensar, sino dejar que te lleguen las inspiraciones del alma. Casi podríamos decir que el aburrimiento sería los momentos adecuados para meditar. Pero claro, el que no está en este camino simplemente pues se aburre y busca rápidamente algo que le ayude a distraerse. Entonces, vale, no hay mucho más que decir. Que es el aburrimiento, pues es eso, una historia mental y que debemos aceptarlo, de acuerdo, aceptarlo, pero no luchar contra él. Aprovéchalo. ¿Te estás aburriendo? Medita. Aprovéchalo. Pues si te aburres es porque no tienes nada que hacer. Pues aprovecha el tiempo, pero en este caso, ya que no te pasa nada por la cabeza, por eso te aburres, pues aprovecha y medita. Vale, ¿algún comentario, alguna pregunta sobre esto? No. Sí, yo tengo una. Dime. ¿Y cuando te ha parecido siempre tu trabajo súper, súper divertido y en el último medio año te parece súper, súper aburrido? Bueno, hay muchas posibilidades, ¿vale? No puedo decirlas todas, no sé cuál sería, pero casi siempre eso es porque es un aviso de que tienes que cambiar de trabajo. A ver, tenemos una mala costumbre aprendida socialmente de que tenemos que tener un trabajo siempre el mismo. Esperamos tener siempre el mismo trabajo, entre otras cosas porque nos da seguridad económica. Si tenemos un trabajo que nos da dinero, evidentemente, si no nos da dinero, normalmente ya lo dejamos, pero si nos da dinero, tenemos una seguridad económica, pues bueno, como ya en la sociedad se espera que estés en el mismo sitio, en la misma casa, con la misma persona y en el mismo trabajo. Eso es lo que se busca. Es una sociedad cuadrangular que busca seguridad y estabilidad. Entonces, si no nos sentimos bien en el trabajo porque es que ya no nos atrae por alguna razón, lo lógico sería, pues me busco otro y ya está. Si quieres, para mantener la seguridad, no dejo ese que tengo hasta que encuentre otro, ¿de acuerdo? Pero sí tienes que buscar otro. Es que si no, acabarás mal, acabarás somatizando. Si estás en un trabajo que no te gusta, que te sientes mal, que te aburres, etcétera, tarde o temprano acabarás enfermando o lo harás tan mal que te echarán del trabajo. Habrá algo que te hará obligar a marchar porque eso es, tu alma quiere que hagas otra cosa. Tienes que crecer, expandirte. Y evidentemente, si eres una persona lineal, a nivel de carta astral, recuerdas, tú ya lo sabes, la persona, perdón, la persona lineal a lo largo de la vida tiene que hacer bastantes trabajos diferentes. Vale, pero eso es su manera de ser. Una persona cuadrangular, no. Tiene tendencia a quedarse siempre en el mismo. Pero eso no significa que no pueda ir cambiando si sale eso. Pero es que un cuadrangular normalmente no se aburre del trabajo que está. Es que ni se lo plantea, está ahí y ya está. Si hay una señal de que si hay un aburrimiento o un desgaste, que ese trabajo ya no te gusta, seas como seas, significa has de cambiar. Tú tienes que pasar a otra etapa que sea más creativa para ti. Tienes que buscar otra cosa. Que puede ser parecido a lo que estás haciendo. A lo mejor sí. O no. Puede ser muy diferente. Yo como soy triangular y lineal, no he tenido dificultad en cambiar y a lo largo de mi vida he probado diferentes trabajos muy diferentes entre sí. Y
Bueno, pues en algunos he durado muy poco, porque realmente no era lo que yo me esperaba, y en cambio otros, pues llevo bastante tiempo siguiéndolos, ¿no? Pero, no sé, en todos me he sentido bien. Mientras me ha gustado. A la que me he sentido que no me gustaba, no he tardado mucho, 3, 4 meses y yo estaba fuera. Porque Eso una me ha vez, pasado a mí. claro, y una vez que no lo hice, fue al principio mi primer trabajo, que seguía todavía haciendo lo que mis padres querían en el sentido social, ¿no? Tienes que trabajar, ganarte la vida, este trabajo es muy bueno, ¿vale? Me hice, como digo yo, gafero, trabajé 11 años en una óptica, duré 11 años, cosa que nunca más me ha pasado, pero cuando llegó el momento en que ya no me sentía bien, no me planteé el cambiarme. Sí, no, pues no, estoy aquí, estoy bien, me dan mi dinero, mi trabajo, todo ahí. Y como tardé mucho, pasó más de un año desde la primera impresión de que ahí ya no pintaba nada, al final me despidieron. O sea, el universo hizo que me despidieran improcedentemente, lo que tú quieras, da igual, pero en realidad yo tenía que irme y no quería y me echaron. O sea, por suerte era joven y todavía no llegué a somatizar. Pero si estás mayor y estás en un sitio que no es lo tuyo, acabas somatizando y el cuerpo peta por un lado. ¿Y qué somatiza? ¿Perdón? Igual que, ¿en qué somatiza? Igual que, por ejemplo, somatizas todo lo que es la matriz cuando es problemas con el padre o cuando es problemas con la madre, somatizas en el pecho, ¿dónde somatizas en el trabajo? Uf, que cada vez te encuentras fatal. Te lo digo porque yo me fui en enero y era fijo el trabajo, te lo juro, y estoy criando a 2 chavales, Claro. pero cada vez te encuentras peor. O sea, No se somatiza en algo en concreto porque es algo más complejo que el sentir la parte femenina o algo así. El trabajo, bueno, de entrada lo primero suelen ser problemas en la cabeza, eso sí, mm, porque tiene que ver con el pensamiento, que le estás dando vueltas, etcétera. Lo que suele ocurrir es que somatizas en el lugar más débil de tu cuerpo. Como de nacimiento venimos con unos órganos fuertes y otros débiles, que son los que más rápidamente reciben la energía negativa, pues en general casi siempre somatizas en lo que tienes más débil. Si tienes un problema precisamente de feminidad, tu somatización cuando es el problema femenino va a los órganos sexuales femeninos, lógicamente, o en los pechos, ¿no? Pero sobre todo en los órganos sexuales femeninos. Pero si es por cuestión del trabajo, también si tú ya tienes esa parte débil, fácilmente te va ahí. ¿Que tienes los pulmones débiles? Pues por ahí irá, ¿vale? Solo que adoptará algún tipo de enfermedad que tenga que ver con la relación social. El trabajo no deja de ser relación social. La relación que tengo yo con los demás y que me da dinero. A menos que sea un trabajo solitario, que entonces ya es, por eso digo, es complejo, no se puede decir, el trabajo se somatiza en tal o cual sitio. Bueno, puede decirse, pero yo no lo veo claro que sea así. No puedo decir. sí, y lo que te pasó a ti, lo del tema del universo que te echa, es verdad. Sí, Yo estuve más de 5 años, fijo el trabajo, y dentro de lo que cabe estaba bien, y se llevaron la empresa a otro lado de repente. Bueno. Sí, 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 es verdad. sí, sí. Lo mismo que al principio había comentado, de que eso que me han regalado 2 cabras el Las universo. cabras, igual, igual, En igual, igual, positivo, el universo te ayuda y en negativo igual. también te ayuda, si es necesario con una hostia. Sí, tienes que largarte de un Sí, sitio porque ahí sí. no vas a crecer y no eres del camino común, que entonces da igual si creces o no. Pero si estás en un camino espiritual, ya te aseguro que tienes que crecer sí o sí. El alma no va a dejar que te quedes ahí estancada. Entonces ahí va a empezar a haber presión, 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 y o somatizas y tienes que dejar el trabajo, o te dan una bofetada y el trabajo desaparece, o te echan, o quiebra la empresa, que también a veces pasa. Pues hay un ERE, te echan fuera, es igual, pasa algo que tú no esperas, que tú no querías, pero que ¡bum!, te obliga a buscar otra solución. Eso pasa en todo, ¿eh? En el trabajo y en otras historias, pero en el trabajo se nota muchísimo eso. Bien, siguiente. Ah, y esta me gusta, la pregunta que se me hizo. Me voy a abonar. Voy a estar poco, creo, pero me voy a abonar. ¿Cómo ser más flexible? Pues siéndolo. Es muy fácil, ¿eh?, de responder. Siéndolo.
Y dice, es que no puedo. No, sí puedes. No, no puedo. Sí, sí puedes. Y es un diálogo para besugos, ¿eh? Porque en realidad es algo que los que estamos en el camino de crecimiento espiritual tenemos ya que aceptar de una puñetera vez. No hay recetas para arreglar algo, no hay recetas para hacer más deprisa los trabajos, no hay nada ni nadie que nos pueda ayudar. En el camino común no se intenta mejorar. Vale, en el camino de crecimiento personal sí intentamos mejorar para ser mejores y funcionar mejor, pero no mejores de cara al mundo, sino a mí mismo, de manera, digamos, egoísta. Está correcto, ¿eh? No es negativo, pero sí que es de manera yo para mí. Vale, en el camino de crecimiento personal tenemos que ser nuestros propios maestros. ¿Por qué? Porque estamos en el camino de llegar a ser maestros, que te falta mucho, vale, es igual, pero tienes que llevar ahí y tienes que llegar con las lecciones aprendidas, porque van a hacerte el test psicotécnico y te van a suspender el permiso a conducir de maestro. Entonces, tenemos que aprender nosotros y no hay ayudas. Y la segunda cosa, el crecimiento se logra esforzándose en hacer eso. Entonces, ¿cómo ser menos egoísta? Puñetas, pues siendo menos egoísta. O sea, pensando en los demás antes que en ti. Y cuando te das cuenta que no lo haces, sino que estás pensando en ti, te frotas un poco, te das una hostia, da igual, pero te obligas a pensar en los demás. Pues en eso lo mismo, flexible. Me pregunta, porque se refería a cosas que tienen que ver con eso, cómo ser más flexible para adaptarme. Pues decidiéndolo, deseándolo primero, porque si no lo deseas no lo vas a conseguir. Vale, sí, yo creo que tengo que ser más flexible porque veo las ventajas que tiene, qué es lo que tengo que hacer, etcétera. Una vez lo tienes claro, lo decides y te esfuerzas. ¿Cuesta mucho? Sí, sí, evidentemente. Se supone que estamos hablando de alguien que no es flexible, nada, que es muy rígido, pues para ser flexible se va a tener que ir esforzando en romper esas cáscaras que no le dejan moverse. Es que tengo miedo, vale, tira adelante. Oh, es que tengo miedo, es igual, tú tira adelante. No te preocupes, es que me pasa, que no sé qué. Es igual, fuérzate, oblígate. Usa la voluntad, que conste, este es el único truco que hay, que no es un truco, pero que sí que sirve, que es usa tu voluntad. Ay, es que no tengo, que conste que yo tampoco tengo mucha, ¿eh? Pero las pocas veces que he tenido que hacer algo, o uso la voluntad, o es que no hay manera. ¿Vale? Por eso digo que me iba a abonar con eso, porque es para reírse y a la vez para llorar, porque, por desgracia, en el camino de crecimiento personal, ¿cómo se hace? No tiene respuesta. Y no sirve de nada, porque hay gente que lo hace, ¿no? Pido ayuda a mis maestros, a mis guías, a los arcángeles, como si pides ayuda a las piedras, porque aunque te lo parezca, no te van a ayudar. Y si te ayudan, será algo falso. Me refiero que no serán ellos, sino o tu mente que se lo inventa, o tienes algún viaje astral o cosas de ese estilo, pero en realidad un verdadero maestro nunca va a decirte lo que tienes que hacer. Nunca. Porque precisamente él sabe muy bien y se acuerda de su etapa cuando era humano, en el sentido que estaba aquí preparándose, que su propio maestro le decía eso. No, yo no te voy a ayudar. Yo te puedo indicar, mira, esa es la cima que tienes, a la que tienes que llegar, ¿vale? Sí, eso te puede ayudar para ayudarte a ver, porque a lo mejor está demasiado lejos y no la ves. ¿Vale? Pero no cómo llegar ahí. Cómo llegar es, empieza a caminar y a medida que vayas encontrando problemas, obstáculos, etcétera, tienes que encontrar la manera de solucionarlo. Tú, solo tú, sin ayuda. O sea que sé que hay gente que me pregunta cosas de ese estilo, en este caso, cómo tener más paz interior. No existe un cómo, existe tú cómo y lo tienes que descubrir tú. Entre otras cosas, también es cierto, porque cada persona tiene su propio camino y es diferente. Entonces, lo que a mí me da paz interior, a ti a lo mejor te pone nervioso. O sea que yo te puedo decir, a mí me ha funcionado eso, pero no va a servir de mucho. Porque ya te digo, todos somos diferentes, tenemos experiencias diferentes, con tantas vidas que ya llevamos encima, hemos vivido tantas diferentes experiencias que cada uno es un ser totalmente individual. Los seres humanos somos así.
Así como todos los gatos tienen un comportamiento parecido, no igual, pero parecido. Los seres humanos no hay dos de iguales, son totalmente diferentes y reaccionan de manera diferente, etcétera. Y más si estás ya en el camino del crecimiento espiritual. Si tenéis alguna pregunta, decidlo. Si no, vamos a la siguiente. No, lo único que la voluntad, madre mía, lo que cuesta, las que no la traemos tanto. Sí. Porque yo no la traigo tanto y madre mía, vaguiti, pero vaguitis. Eso ayuda mucho, bueno, ayuda no, ayuda a entenderlo, los rayos a los que pertenecen. Ya, Yo soy de segundo rayo y la verdad yo es que también. pues no te arriendo la ganancia, porque la voluntad nos cuesta horrores. Es que es horroroso, es que Sí. no me entiende nadie, de verdad, es que es horroroso. Y sobre todo, si hablas con un de primer rayo, mi hijo que es de primer rayo, Igual que el mío. idiomas Yo diferentes. también. Pues son idiomas El mío diferentes. también. Él decide, vamos a hacer esto, voy a hacer esto. Sí. Y yo digo, uff, ¿qué cuesta eso? Y dice, no, no. Y lo hace. Y ya está. Es que ni se lo plantea. Claro. Y si se requiere, ¿cómo se dice eso? Sacrificar algo, pues lo sacrifica y punto. Y yo, Sí, en sí, cambio, eso, me lo eso, eso. pienso, me cuesta, voy para atrás, para adelante. Sí, ¡Ay, sí, Dios sí, sí. mío! Y no me entiende, ¿eh? Claro. No me entiende. No, No son me muy entiende. diferentes. Hay otros intermedios, pero el primero, el quinto y el séptimo, los que son masculinos, 1, 3, 5, 7, pero sobre todo el primero, el quinto y el séptimo rayo, tienen una voluntad, el que más el 1, ¿eh? Pero bueno, tienen una voluntad que Yo soy deciden del algo. 1. Yo soy del 1. Yo Del soy uno. del 1. Jolín, pues qué Y así, suerte. cuando por decides una algo lo parte. haces, Como qué ¿verdad? suerte, depende. Porque cuesta. Sí. Es que te pones incluso a hacer otra cosa que no es esa. Porque Es que no te gusta o no quieres o yo qué sé. solo hay un truco que puedes usar. El segundo rayo es de amor, sabiduría. Mm, Si tú decides hacer algo porque crees que hay que hacerlo, raramente lo harás porque no tienes voluntad suficiente. El segundo rayo le falta. Bueno, a ver, se puede entrenar, ¿eh? Y, por ejemplo, yo ahora tengo bastante más voluntad de la que tenía de joven porque me he ido madre entrenando. mía. Pero aún así, tienes que, lo que quieras conseguir, amarlo. Claro. Aprender a amarlo. Porque entonces sí, por amor, y no estoy hablando de una pareja, evidentemente, Ya sé lo el que amor, lo dices. que sea, si lo logras, entonces tendrás una motivación suficiente para sacrificar lo que haya que sacrificar y Claro. llegar a ello. Pero no digo que sea fácil. No, no es Hay fácil. No. cosas Lo que... mío es el ordenador. Y es que no me gusta. Y el del primer rayo ya te dice, pero si eso es ponerte muy fácil. Exacto, Ves para eso. vídeos de YouTube, no tiene ni que pagar a nadie. Ves vídeos de esto, de esto, de esto y de esto. Sí, sí. Uf, sí. Pues sí, tiene que ver con los rayos, que es una manera de ser. Se podría mirar también con la astrología, con la numerología, da igual. Pero los rayos es muy simple y ayuda mucho a entender eso, ¿vale? Mm, Y ahí hay también otra cosa a tener en cuenta. El rayo de la personalidad, el que está en la copa, la parte de arriba, es lo que tenemos que aprender. Y por lo tanto, tenemos que esforzarnos en aprender ese. Entonces, por ejemplo, uno puede tener el rayo 1 ahí arriba, entonces tiene la obligación de aprender. yo tengo el 2. Tienes el 2 en la personalidad, ¿verdad? Arriba, en la copa. Sí, Sí. entonces es como yo. Nosotros tampoco no tenemos que esforzar, no, a ver, comernos el coco con el primer rayo. No hace falta que No, desarrollemos la voluntad fuerte. ¿Nos iría bien? Sí, pero sí, no es sí, una sí. obligación del alma. La obligación del alma es aprender amor y sabiduría. Para ti. Ya lo sé. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando me viene mi hijo y dice, ay, no, pues, tendrías que tener más voluntad, le digo, tú para que tú tienes el rayo 1 en 2 sitios y uno es la copa, vale, muy bien, otro es en la mente, Hombre, es muy fácil, eso es tuyo, no mío. Yo, ¿me iría bien tener más voluntad? Sí, seguro, pero lo importante es que aprenda eso. Lo tenemos que callar porque que si no, se nos echan encima. sí. Bien. Y Sí, poner voluntad también el primer rayo, porque si no, se aprovechan todo lo que quieren. sí, claro. Pero bueno, a ver, que conste que todos los rayos se pueden aprender, ¿eh? Y es bueno aprender un poquitín de todo. ¿Y cómo se aprenden?
practicando. Claro. No hay más remedio. El primer rayo es, bueno, lo que pasa es que se puede usar maneras indirectas. Por ejemplo, el primer rayo es la voluntad, sí. Voluntad, sí. Pero además también es el líder, la persona líder tiene Sí, sí, sí. el rayo. Vale, pues en mi caso, yo lo que hice, no conscientemente, sino que el alma me lo puso delante y luego me di cuenta, pero me hice presidente de una sociedad, de una asociación sin ánimo de lucro, con un montón de gente, llegamos a ser 100 personas, que cada una era diferente y que necesitaban un líder para que la cosa funcionara. Yo propuse que se hiciera esa sociedad, sí, pero yo no quería ser el jefe, ni mucho menos. Yo lo que quería es mirármelo de Claro. lejos por el segundo rayo, venga, va, Claro. brazo. Pero otra cosa, ¿no? Me tuve que poner ahí y, quieras o no, con los años fui aprendiendo a trabajar el primer rayo. Y de ahí Claro. se deriva un poco la voluntad. Bueno, un poco o mucho, pero vale. Lo que ahora Bastante. tengo de voluntad, exacto, ha salido porque yo tuve que ejercer esa energía de liderazgo que necesita voluntad, quieras o no. Entonces, Claro. había una motivación, quiero que esto funcione, amo esto, y va saliendo. Lo digo porque a veces para aprender un rayo se puede, pero tenemos que buscar la manera en que nos gusta Ya. esto para poderlo aprender. Mm. Bien, bueno, otra pregunta, a ver, la pregunta es, ¿qué es la personalidad, el temperamento y el carácter? ¿En qué se diferencian? Porque a veces lo usamos como si fuera lo mismo. Ah, mi personalidad. No, es que tengo un carácter. No es lo mismo, son cosas diferentes. El temperamento es biológico, es como eres biológicamente. En astrología hablamos de fuego, tierra, aire y agua, ¿vale? Entonces, yo puedo ser muy agua, por lo tanto, muy sentimental, muy emocional, o muy tierra, muy práctico, etcétera. Esto es biológico. Y esto naces así y en principio eres así siempre. Pero por encima hay otra capa que es lo que llamamos el carácter. Y eso tiene que ver con la relación social. Nos lo indica en la carta natal el ascendente. El ascendente nos habla del carácter que yo uso hacia afuera, cómo me comporto con los demás. Y por eso yo de pequeño tengo un temperamento que luego lo seguiré teniendo, pero quedará enmascarado por el carácter que enseño y que uso cada vez más, porque cada vez me relaciono con más gente. Aprendo el ascendente y cada vez es más fuerte. Y eso tiene que ver con mi interacción social. Y luego está la personalidad, que todo el mundo dice, yo, que todo el mundo tiene personalidad. No, 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 ni de lejos. Temperamento todo el mundo tiene, el ascendente también, evidentemente, pero la personalidad es la integración de todo, del físico, del emocional, del mental. Es cómo soy yo teniendo en cuenta la mezcla de mi temperamento, mi carácter, mi manera de ser y mi aspiración profunda, interna, espiritual o lo que quieras, todo junto. Y eso se va formando siempre que tú vayas evolucionando y mejorando. Si te quedas como eres por nacimiento y vas, ¿cómo se llama eso?, madurando hasta los 20, 20 y pico años, te puedes quedar ahí, entonces no llegas a tener una personalidad. Sí, desde el punto de vista de la gente que te conoce, que su personalidad es muy extrovertida o muy introvertida o muy no sé qué, vale, sí, pero eso no es la verdadera personalidad. La personalidad ya es una integración de las tres cosas. Esa sería la diferencia entre personalidad, carácter y temperamento. Aparte, eso, yo, como es lo que se me ha preguntado, lo dejo aquí. Vale, otra pregunta que, aunque no se plantea a menudo, pero sí que es algo que puede llamar la atención. Me hablaba de alguien que dice, según tengo entendido, el esoterismo dice que el cuerpo etérico, que el cuerpo energético del ser humano, cuando se muere, tarda en desprenderse del cuerpo físico 3 días. De ahí que se recomendaba, y se sigue recomendando por parte del esoterismo, que no se mueva, no se moleste, no se entierre, o sobre todo no se incineren los cuerpos de un muerto, de un cadáver, hasta pasados 3 días. Y ahora se está enterrando los cuerpos a las 24 horas o poco más. Todo se ha ido acelerando. Vale. Y claro, la pregunta era, ¿eso me causará problemas? Porque si leéis según qué libros esotéricos antiguos,
¿vale? Sobre bien. todo teosóficos, te dicen que en esos 3 días las experiencias que el cuerpo físico ha tenido durante toda la vida se van transfiriendo al cuerpo astral. ¿Vale? Y las experiencias energéticas, físicas y energéticas, pero todo es físico en este sentido, se van transfiriendo. Y que si molestas, quemas, por ejemplo, el cuerpo, incineras, pues se perderían en informaciones. Y por lo tanto sería como si no las hubiera vivido y debería volverlas a vivir. Esto se decía antes, ¿vale? Pero esto es porque en esos momentos en que se hablaba de eso, y eso fue sobre 1800, a partir de 1875, o sea, sí, el siglo XVIII y XIX, básicamente, pues era lo que ocurría en la gente por la evolución que tenía. Actualmente todo se ha acelerado muchísimo, de manera que hay más facilidad para ir más rápido en ese traslado de información, después de que si también durante la vida uno es reflexivo, va reflexionando sobre sí mismo, quién es, cómo es, qué puedo mejorar, etc. Por lo tanto, si estás en el camino espiritual, ya has hecho backup, o sea, copias de seguridad de lo que has ido viviendo mucho antes de que te mueras. Por lo tanto, ya no necesitaríamos todo eso. Y por último, energéticamente, lo único que podría hacer algo de daño en ese sentido sería la incineración. El enterrar, no. Da igual si lo entierras o no lo entierras, está quieto, aunque se mueva porque se pase con el carro de esto, el coche fúnebre. Da igual, eso no es un problema para nada, ¿vale? Porque es algo que se realiza internamente. Simplemente sería la incineración, que iría bien hacerla a partir de los 3 días. Pero, insisto, creo, y eso ya es una especulación mía, que no creo que necesite 3 días actualmente, sino bastante menos, porque todo se ha acelerado en todos los sentidos. Y bueno, los de arriba saben lo que se hacen y nos protegen respecto a eso. Bueno, ¿qué hora es? Muy tarde. Vale. Sí, es que hay otra... Vamos a tener que poner las siguientes preguntas para... Sí, no, me queda una sola, pero no la voy a hacer porque es muy larga. ¿Vale? Es la que tiene que ver con el karma y entonces ya nos liamos bastante y seguro que menos de 15 minutos no tardaría en explicarla. O sea que queda una pendiente para el la próxima charla, que sería pues el primer domingo de octubre. Antes de terminar, si vosotras queréis comentar alguna cosa, preguntar algo o decir algo, aprovechadlo. Yo el tema de la incineración, que sí que veí la pregunta, no sé quién la hizo, pero David, el tema, digo, jolín, digo, eso me lo he preguntado yo muchas veces en el tema de cuando quemaban a la bruja. Vamos, que no eran brujas, que Sí. se creían que eran brujas. Claro, ahí entonces la gente que se quema, no sé. Claro, porque pueden morir por un incendio también. Entonces estos han perdido... Claro, también. No, es que no es lógico. Esto es... A ver, el esoterismo intenta explicar, y la teosofía cuando empezó, intentaba explicar, bueno, y lo explica, todo lo que fue el funcionamiento del mundo sutil. Pero evidentemente lo explica de manera mental y a través de la mente. Y entonces se busca que todo sea claro, lógico, ordenado, y ahí intervienen el orden y las pautas. Entonces, igual que más de una vez yo os he dicho, hay 7 planos, 7 niveles, el plano físico, el emocional, el mental, Sí. y hay más de uno que me había dicho, el mundo parece muy escalonado, ¿no? Y en la naturaleza las cosas no son así. Es cierto, no hay 7 planos. Es una manera de etiquetar diferentes niveles, pero que son de graduación progresiva. No hay empieza uno y termina otro, eso no existe. Pues lo mismo, esto de los 3 días, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que explican que primero se separa el cuerpo etérico, lógico, que luego se separa el cuerpo emocional y luego el mental y luego finalmente desaparecen todos y se queda en el alma, vale, muy bien, sí, pero es algo que funcionará de manera fluida, según la naturaleza y la necesidad de esa persona y de su alma. Eso es lo que yo creo. Por lo tanto, si las almas
de todos los que intervienen permiten que se queme a alguien, me refiero a incinerar, es por algo, no es porque sí. Dice, no, es que lo ha hecho la gente. No, 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 no. No, el alma es la que nos impele a que nuestra familia, o su alma, las almas de ellos, nuestra familia decida incinerarnos, por ejemplo, porque nosotros ya no lo decidimos, ¿verdad? Sí, pero si dejas dicho que te incineren, hay que poner debajo, pero os esperáis 3 días. Y te dicen, sí, ¿y qué más? Exacto, Te te van vamos a a decir tener eso, ahí de no cuerpo porque, presente Pues no porque sí, 3 dentro de días. 3 días está todo lleno y ahora hay un Sí, agujero, pues aprovechar el sí, agujero. anda que te van a decir que sí. Claro, es por eso. Y entonces la gente dice, oye, es que claro, y ahí entran los fundamentalismos. Es que hay que hacerlo así porque si no va a pasar eso. No, hombre, no. El universo es muy flexible. Hablábamos antes de la flexibilidad. Se Más nos adapta a vale, lo que se necesita. más nos Sí, vale. claro que sí. sí, Claro. pues sí. No tendría sentido. Es como decir eso de que es que Dios te castigará toda la eternidad porque has robado una vez 10 euros. Tío, ¿qué me estás diciendo? Eso no tiene lógica. Bueno, pues lo mismo. Todas las energías que hay en el universo se adaptan a la necesidad perfectamente. ¿Vale? O sea que yo no, por esto no sufriría. Que sí, que comento, porque a mí también me lo explicaron, ¿eh? Cuando era muy joven y empecé con el esoterismo, ¡buah! Había un montón de normas, historias y no sé qué, y al final, al principio me lo creía todo, al final dije, a ver, no me es lógico, hay cosas en que no tienen sentido, y esta es una de ellas. O sea que, no os preocupéis, que si tocan 3 días, pues 3 días y ya está, pues perfecto, por si acaso, pero no os preocupéis. Bueno, Vale, bueno, pues ya os digo, os dejo una Sí, pregunta. esa es la mía, yo creo, la de los pobres y la pobreza y Ah, todo sí, eso. el karma. La No estaba sé lo viendo. que es, pero Sí, sí, sí. No sé de quién son, no me da igual porque yo lo que apunto sí, en la pregunta esa. las voy poniendo y todo eso. Pero Vale, pues si lleva tiempo, pues entonces para sí, el próximo sí, domingo. porque así la podré explicar bien y Sí, 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 sí. tiene ramificaciones para poderla Sí, entender. mejor, mejor, así la entiendo. Vale. Bueno, pues si os parece, por Pues hoy nada, paramos y bueno, Emi, luego lo grabaré y en miércoles tendremos subida esta charla. ¿Vale? Muchas gracias. venga, Jodido. venga, hasta Gracias luego, por buen todo. domingo. Nos Hasta vemos. luego, gracias. Un abrazo.